Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Eh, Me confirman, por favor, si me están escuchando, me confirman por el chat. Bien, muchas gracias. El, el que le habla es el abogado, el magíster, ¿no? Y abogado Roberto Macedo Mayo. He colgado un video introductorio sobre todas las pautas a seguir durante el curso, ¿no? Así como los temas a tratar, el tema de la metodología, eh, el contenido, diferentes pautas que están grabados en un video que lo he colgado en el foro, ¿no? Y deben verlo, visualizarlo. También está con respecto a la evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿No? Y el eje de esta metodología del sistema virtual, porque son 2 horas a la semana y en 2 horas yo tengo que dictar eh, clases tanto síncronas como asíncronas, ¿no? En estas 2 horas yo tengo, ¿no? Obligatoriamente que incorporar o insertar información de clases de 2 semanas del sistema presencial, ¿no? Entonces, y como el tiempo es muy corto y además las metodologías es diferente, para esta clase yo no he preparado ninguna, todavía no he preparado ninguna clase asíncrona, ¿no? La clase asíncrona es una clase grabada, ¿no? Ahora yo voy a explicar la clase de la semana 1, ¿no? Y voy a grabar la clase de la semana 2 que corresponde a esta semana, ¿no? Porque tanto en virtual como en semipresencial, una semana es 2 semanas en presencial, ¿no? Y la unidad 1 se termina en 2 semanas, ¿no? O sea, en la otra semana ya estaríamos terminando la unidad 1. Entonces, yo voy a grabar, voy a subir a la plataforma la clase número 2 y esta clase también va a estar grabada, ¿no? Está siendo grabada, que también lo voy a colgar para los que no pudieron estar, ¿no? Entonces, la forma es, en un mayor porcentaje, son clases asíncronas. ¿Qué significa, no? Para establecer las pautas, que yo voy a establecer clases grabadas, ¿no? Voy a establecer clases grabadas y cuando estemos, por ejemplo, a la otra semana, en estas 2 horas, ya va a ser una metodología diferente, ¿no? Porque también para la otra semana yo ya debo estar grabando la clase de la semana 3 y la clase de la semana 4, ¿no? Más me voy a dedicar a grabar y eso ustedes lo van a tener en la plataforma, ¿no? De tal manera que en las clases síncronas, vamos a tener que entrar en una dinámica, análisis de casos, ¿no? De discusiones, debates, de acuerdo a lo que ustedes han visualizado, ¿no? O han escuchado, ¿ya? Porque si no, si aplicamos la metodología del sistema presencial o del semipresencial, esto es muy corto, ¿no? Porque ahora yo tendría que explicar en 2 horas clases de por lo menos 8 horas, ¿no? 8 horas por lo menos y es imposible, ¿no? Ya, entonces, a grandes rasgos, el curso es Derecho Penitenciario y, y este curso es más allá del derecho penal, ¿no? Ya lo voy a explicar, ya. Ahora, con respecto a la asistencia, sé que no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio pasar lista, pero voy a pasar lista. Y si no es obligatorio, eso no va a influir, ¿no? Pero de todas maneras voy a pasar lista. Pero en las clases, si yo, por ejemplo, planteo un análisis de caso, los que están tienen su nota y los que no están, no están, ¿no? O sea, sí, de práctico, ¿no? ¿No? Aunque, como les digo, no es obligatorio, pero eso no significa que no estén, ¿no? Ustedes tienen que estar en las clases síncronas
¿no? Y yo puedo plantear un examen, puedo plantear un debate, trabajos en grupo dentro de esas 2 horas, ¿ya? Entonces, el curso es Derecho Penitenciario, eh, es un curso netamente, como le puedo decir, que colisiona con la realidad penitenciaria, ¿no? La realidad penitenciaria es, buenas tardes, la realidad penitenciaria es distinta a lo que vamos a estudiar en la teoría, ¿no? Porque cuando uno estudia derecho penal, parte general y parte especial, estudia el código, ¿no? O estudia la teoría del delito y estudia el tipo penal y sus elementos. Pero el derecho penitenciario ya estudia al ser humano en sí, al ser humano que va a un penal y que cuando un juez le aplica una sentencia condenatoria efectiva, lo envía a un penal y allí ya empieza a correr o a trabajar el derecho penitenciario por medio del Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Y lo que realizan, entre comillas, el INPE o el Estado es un tratamiento penitenciario. Y digo entre comillas porque es conocido de que eso no se cumple, ¿no? Entonces, cuando un juez aplica una sentencia condenatoria efectiva, porque también hay suspensiva, ¿no? Y la sentencia ha sido no consentida y ejecutoriada, en lo que el juez está disponiendo es que se realice, entre comillas, un tratamiento penitenciario. El juez es como un médico, ¿no? El médico te da un tratamiento, tantos días, te da tus medicamentos, y si necesitas un internamiento en un hospital, vas a estar internado 20 días, 30 días, ¿no? Y se supone que terminando el tratamiento ya estás recuperado, ya estás muy bien, ¿no? Es como el COVID, ¿no? Te internas, bien mueres, falleces o continúas viviendo, ¿no? Pero previo tratamiento. Y eso es lo que ocurre también cuando un juez aplica una sentencia condenatoria, ¿no? Le dice al INPE, aquí te doy a este feminicida, a Pedro, y le estoy aplicando 30 años de cárcel, ¿no? ¿Para qué? Para que tú le des un tratamiento penitenciario de acuerdo a lo que dice la Constitución, ¿no? La Constitución, no me acuerdo del artículo, pero dice que la pena tiene la finalidad de resocializar, ¿no? Y la resocialización, eh, ¿qué busca, no? Busca reincorporar al interno a la sociedad. Pero ahí viene el dilema, ¿no? Resocializar. ¿De qué vamos a resocializar? Resocializar, o sea, está mal socializado, ¿no? Porque cuando una persona comete un delito, persona, hay que diferenciar esto también, ¿no? Todo el derecho penal se basa en persona, ¿no? A ver un momentito, ¿no? Todo el derecho penal se aplica a la persona y no se aplica al ser humano. El ser humano está fuera porque el ser humano es distinto, ¿no? El ser humano, ¿quiénes lo estudian? La antropología, la sociología, la psicología, la criminología. La criminología específicamente estudia al ser humano cuando está incurso en una conducta desviada y dentro de esa conducta desviada está el delito, ¿no? Pero el derecho penal no, el derecho penal se aplica a la persona como una figura, ¿no? Figura jurídica en la cual el derecho le atribuye, le da capacidad, raciocinio, voluntad, intención, le da dolo, le da capacidades, ¿no? Pero desde un punto de vista abstracto. Esa abstracción hace de que cuando se va a sentenciar, se sentencie a una persona como figura jurídica. No estamos hablando de persona jurídica de una asociación civil o como persona jurídica, ¿no? Asociación civil, ¿qué más hay? Comité, ¿no? Eso no, sino como persona, ¿no? Individual. Y el derecho penal, así como todo el derecho, crea eso, ¿no? A la persona y le da un conjunto de criterios. Y uno de ellos es lo que está en culpabilidad, ¿no?
de que la persona tiene que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. La ley le dice cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Si tú matas o quitas la vida a una mujer, te puedes ir a la cárcel con pena mínima de 20 años. Eso le dice el Código Penal a la persona, ¿no? Y si hablamos dentro del funcionalismo, ¿no? El funcionalismo, hay dos vertientes, uno de Roxin, uno de Jacobs, y el de Jacobs principalmente habla de que la persona cumple un rol y tiene que cumplir un deber, ¿no? Y ese deber que le da, ¿no? A la persona, la sociedad le da a la persona, tiene que cumplirlo. Y si no lo cumple, ¿no? Entonces hay una infracción de deber. Para el funcionalismo, todas los delitos son infracciones de deber, porque nosotros como ciudadanos tenemos deberes, ¿no? Y tenemos deberes que cumplir. Y si no lo cumplimos, ya viene ¿no? Viene perdón, viene la sociedad, viene el Estado, aplica todo un sistema, ¿no? Y nos envía a la cárcel porque no hemos cumplido con nuestro deber en la cual se encuentra establecido, ¿no? Dice que tú cumple esto, no quites la vida a una mujer, pero esos deberes son atribuidos a la persona, no al ser humano, ¿no? Y allí viene el problema. Y ahí viene el problema entre el derecho penitenciario, criminología, ¿no? Y derecho penal. Porque cuando el juez le aplica una sentencia, aplica a una persona, porque no cumplió con su deber. ¿Cuál fue su deber? No debería haberle quitado la vida a una mujer. Y en tal sentido le aplico 20 años, 30 años de tratamiento penitenciario, sin beneficios penitenciarios, así seco, pero le atribuye algo abstracto, ¿no? Porque en el fondo no se sabe por esa persona convertido ya en ser humano, por qué lo hizo, ¿no? Hay muchas causas. Entonces, cuando se comienza a aplicar la sentencia, ya la persona se convierte en ser humano. El que va a la cárcel es un ser humano. Y allí viene el problema, ¿no? O sea, el problema de que cómo es posible, cómo puede ser posible que se sentencie a una persona y el que va a la cárcel es un ser humano. Porque si se sentenciara a un ser humano, todos los seres humanos saldrían absueltos, porque en el fondo no se sabe por qué lo mata, ¿no? Ustedes creen que ahí están las leyes, están las normas penales, está el código, todo está ahí. Y yo hago una pregunta, ¿no? ¿Y por qué una persona no cumple la ley? La ley te dice no debes quitar la vida a una mujer, perfecto. Pero a pesar de que la ley me lo dice como ser humano, yo lo hago, ¿no? Igual, yo quito la vida a una mujer, pero ¿por qué? ¿No? O sea, no hay capacidad de raciocinio, no puedo pensar, no me puedo controlar mis instintos, mis bajas pasiones. ¿Qué es lo que está pasando, no? Es un tema de control, ¿eh? El ser humano no se puede controlar. Los que pueden controlarse, perfecto. Los que no, caen en un delito, ¿no? ¿Y por qué hablo esto? Porque de allí viene el tratamiento penitenciario, ¿no? El tratamiento penitenciario está más allá, ¿no? Más allá del derecho penal. Y es la esencia del derecho penitenciario, ¿no? Y el tratamiento penitenciario, de acuerdo a la Constitución, es la resocialización. Así lo dice, no me acuerdo del artículo, pero allí está, ¿no? Está escrito ahí. La resocialización, ¿no? ¿Y qué significa, no? Y haciendo un razonamiento, ¿no? Desde un punto de vista del positivismo, el positivismo es que hay que analizar la realidad para después de allí sacar leyes, sacar normas, sacar teorías, ¿no? A partir de los hechos. Aunque hay algunos autores en la cual dicen de que la dogmática penal no es positivista y no interesa, ¿no? Y no interesa
la realidad, ¿no? Hay dogmáticos, principalmente en Alemania, que analizan toda la dogmática, pero no analizan los hechos, ¿no? Y cuando entran a probática, allí viene el problema, porque hay cosas que no están probadas, ¿no? Pero, y de allí surgen los problemas. Entonces, el tratamiento penitenciario, que es la esencia del derecho penitenciario, eh, debe cumplir un rol, que es la resocialización. Existen dos más, ¿no? Que es la prevención y el otro que es el control social, ¿no? Con respecto a la prevención, eso se va a estudiar en teoría de la pena, ¿no? Pero a grandes rasgos les digo, acá hay tres aspectos, ¿no? Cuando el juez penal aplica una sentencia, tiene que tener una finalidad, ¿no? Una finalidad de fondo, porque el juez no aplica una sentencia porque este señor debe ir al penal y debe sufrir y pagar el daño que hizo, entre comillas, no debe hacerlo. La ley dice no. O sea, si estuviéramos bajo esa óptica, sería la teoría absoluta de la teoría de la pena, en la cual Kant dice, Immanuel Kant dice de que la persona debe ir al penal porque cometió un delito y debe sufrirla, ¿no? Ese es en el fondo. En el fondo es eso, pero la ley no dice que no. Entonces hay tres aspectos, ¿no? La resocialización, la prevención y el control social. Entonces estos tres elementos, el Estado ha diseñado ciertas teorías para poder justificar la aplicación de una pena a un ser humano. Y ahí hablamos de ser humano, ¿eh? Ya no hablamos de persona que da un tratamiento, la teoría del delito, ¿no? Cuando uno estudia teoría del delito, no estudia derecho penal, parte general, uno no se interesa en analizar si esta persona es patológico o porque lo hizo, que si se obnubiló, que tuvo un problema, que no se sabe por qué lo mató o estaba ebrio, ¿no? Eso no interesa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la resocialización, no? La resocialización es, su término lo dice, resocializar. Se supone que si una persona comete un delito es porque no está socializado, ¿no? O ha sido socializado muy mal, la familia no ejerció una influencia positiva en el niño, en el adolescente, la escuela no ha tampoco ejercido una influencia positiva, la televisión, la radio, internet, los amigos, el barrio, el entorno social, ha creado en ese ser humano una influencia negativa, ¿no? Y entonces no está bien socializado ese señor. Y como no está bien socializado, entonces comete un delito, mata, secuestra, mata por dinero. Y un ejemplo típico de esto es, pues, imagínense ustedes los niños que crecen en los barracones del Callao, crecen bajo un concepto diferente, ¿no? Donde matar, robar, el narcotráfico, la venta de drogas es normal, ¿no? Para ellos es normal, ¿no? Y a mí me pagan 10.000 soles y yo lo mato, es mi trabajo, ¿no? Entonces allí viene el detalle. Ahora, bajo ese criterio, eh, ¿se podría aplicar el derecho penal ahí? Si esas personas no lo entienden, el derecho penal. No entienden, ¿no? Están las leyes, pero ellos no lo entienden porque han crecido bajo otro contexto. Pero el Estado los considera, ¿no? Principalmente la criminología, ¿no? La criminología los considera como no socializados. Entonces, como no están bien socializados, cometen delitos, porque no le interpretan bien la ley. La ley no la entienden, no sé, la ley le dice no mates, pues ellos matan. La ley le dice no quites la vida a una mujer, quitan la vida a una mujer. Eh, no abusen sexualmente de un menor, pero lo hacen. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado da un conjunto de pautas, normas, leyes para justificar, ¿no? El apartamiento de ese sujeto, de ese ser humano, sacarlo de la sociedad, porque genera problemas, y llevarlo a dónde? A un penal, ¿no?
¿Y la Constitución qué dice? La Constitución dice de que hay que resocializarlo, ¿no? Resocializarlo, o sea, está mal socializado, y como está mal socializado, hay que cambiarlo, ¿no? Pero ahí viene la pregunta, ¿no? Resocializarlo, ¿pero de qué? Ahora, la resocialización tiene tres partes, ¿no? Eso es la parte teórica del tratamiento penitenciario. La primera parte es la reeducación, la segunda es la rehabilitación y la tercera es la reinserción o la reincorporación a la sociedad. Entonces, la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación forman parte, los tres, de la resocialización. Pero acá viene la pregunta, ¿no? Vamos a reeducar, pero ¿reeducar de qué? ¿Sobre qué? Toda educación tiene un, pero habla de reeducación, ¿no? Se supone que el interno entra al penal y tiene una educación, pero la ley le dice hay que reeducarlo, hay que cambiarle. Si acá entró A, de acá tiene que salir B, o tiene que salir Z, ¿no? Y lo que no se dice es sobre qué hay que reeducar. Lo que el interno hace en un penal es estudia lo que desean, trabajan, ¿no? Aprenden manualidades, realizan trabajo de carpintería, ¿no? Y metales, electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿ustedes creen que este tipo de educación eh, está relacionado con la reeducación que requiere el interno, ¿no? Porque si el interno está en un penal es porque ha matado a alguien, ¿no? Entonces, la reeducación tendría que estar orientado, ¿no? A reeducarlo al interno de tal manera que ya no mate, ¿no? Si él mató, entonces hay que reeducarlo para que ya no mate, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a, ¿no? A sus pautas culturales, ¿no? Y morales también, ¿no? Pero no se hace eso, lo que se hace es educación, llevan cursos, ¿no? Llevan cursos de un CEO, los diferentes CEOs que hay en el penal, ¿no? Y trabajan realizando todo tipo de actividades, ¿no? De oficio, ¿no? O sea, son oficios, ¿no? Son carpinteros. Ahora, pero todo eso está orientado a una reeducación, ¿no? Y eso todavía, la reeducación tendría que estar de acuerdo a si tomamos en cuenta la teoría funcionalista de Jacobs o la de Roxin, ¿no? Roxin habla de que el delito es una vulneración de un bien jurídico y que si se aplica una sentencia, tiene que tener siempre una finalidad de política criminal. Y cuando se habla de política criminal, la finalidad es preventiva y no tiene nada que ver con la resocialización, ¿no? Entonces, se supone que si el Estado elevó al máximo las penas de feminicidio, 30 años, cadena perpetua, etcétera, y ya no hay más, ¿no? Un poco más pena de muerte. Se supone que si es preventiva, cumple una función preventiva, de acuerdo a la teoría funcionalista de Jacobs, política criminal. Eh, Se supone que si el Estado eleva 30 años, le está diciendo a sus componentes, le está informando, mira, si ustedes quitan la vida a una mujer, le vamos a aplicar 30 años, inclusive cadena perpetua. Pero ustedes lo saben de que eso no ocurre, ¿no? Igualito, todos los días hay feminicidios. Entonces, ¿qué pasa? La pena, desde la teoría de la prevención, no cumple con su rol, no sirve, no da, no funciona. ¿Y el derecho penal sirve? Ya no. Por eso los que estamos en criminología y los que estamos en derecho penitenciario cuestionamos la validez
del derecho penal, ¿no? O sea, ¿para qué sirve? Si lo que aplica la sentencia no cumple un rol, no cumple la finalidad preventiva, ¿no? Asignado. Y entonces, ¿qué ocurre con la sociedad? Y los robos continúan, inclusive, por ejemplo, cuando atacan con arma, más de dos, de noche, y generan lesiones, es robo, inclusive la pena es cadena perpetua, ¿no? Es artículo, me acuerdo, 180 me parece, ¿no? Es el tercer párrafo, cuarto párrafo de ese artículo. Habla de cadena perpetua, pero los robos continúan. Entonces la finalidad, se supone que si el Estado eleva las penas, es para intimidar, coaccionar, darle miedo a las personas, pero no es así, ¿no? Entonces de ahí viene un problema. Entonces cuando el juez aplica sentencia, ¿para qué? Si no cumple con la finalidad. Y la reeducación, ¿no? Está al costado de la prevención y la resocialización, ¿no? Dentro de ella la reeducación, y la reeducación no tiene objeto dentro de un penal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para que una persona sea reeducado, ya que estudie, trabaje y que se someta esporádicamente a terapias psicológicas, ¿no? Porque en los penales no hay psicólogos, ¿no? Y si hay uno, ¿no? Y si cumple eso, ¿no? Y si cumple eso, entonces ya ha sido reeducado, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Con la óptica, con la visión, ¿no? De sobre qué hay que reeducarlo, ¿no? Y hablando de eso hablando desde la perspectiva de Roxin. Ahora, si hablamos de la perspectiva de Jacobs, Jacobs dice, ¿el delito qué es? No es vulneración de bien jurídico, es vulneración de la ley, vulneración de la norma, ¿no? Y Jacobs es bastante hegeliano, y Hegel habla de la dialéctica, ¿no? Que es la tesis, antítesis y la síntesis. La tesis sería la ley, la norma penal, la antítesis sería el delito, y la síntesis, ¿qué sería? La aplicación de una pena. La pena es la síntesis entre la ley y el delito, ¿no? Y Roxin toma bastante ese criterio de Hegel, ¿no? En la cual dice que el delito es vulneración de la ley. Nada más. Entonces, si el delito es vulneración de la ley, y si yo vulnero la ley, yo quito la vida a una mujer, vulnero la ley, ahí no interesa bien el jurídico, no interesa el dolo, no, es objetivo. No hay subjetivismo, hay objetividad, ¿no? Y, y si voy a un penal y me tienen que reeducar, ¿no? Entonces, ¿sobre qué tendrían que reeducarme? Tendría que reeducarme para no vulnerar, ¿no? Enseñarme para no vulnerar la ley. 30 años para aprender de que no debo vulnerar la ley. No debo vulnerar la ley. 30 años, ¿eh? ¿No? Entonces, bajo esa óptica, la reeducación tendría que estar bajo esa visión, ¿no? O mejor dicho, estudio Derecho, ¿no? Mejor estudio Derecho 6 años en el penal, pero eso no es garantía, porque muchos abogados cometen delitos, ¿no? ¿No? Entonces, imagínense, hay un divorcio, una brecha, un abismo insalvable entre el derecho penal y el derecho penitenciario y la criminología, ¿no? La criminología todavía es más radical, ¿no? Y para la criminología crítica no debe existir el derecho penal, porque no lleva a nada, ¿no? No lleva a nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que reeducarlo, luego de haber sido reeducado, hay que rehabilitarlo, ¿no? Se le da un certificado hoy de que está rehabilitado y luego se reincorpora a la sociedad. Se supone que luego de haber sido resocializado dentro de un penal, ya no debe existir reincidencia, ¿no? Pero aquí también viene otro tema, ¿no? Ustedes a sus hijos le dicen, no juegues con la pelota porque vas a romper los vidrios, ¿no?
Y si lo hace, ¿qué significa? Que la ley, el padre de la ley, ¿lo motivó bien o no lo motivó bien, no? O el niño, ¿por qué lo hizo? ¿No entendió? Quizás, ¿no? No entendió la ley, entró por un oído, se fue por el otro, o no quiso hacerlo, no sé, ¿no? Ahora, rompe los vidrios y usted le aplica una sanción, ¿no? A su hijo, ¿no? Perfecto. Y lo envían a un cuarto ahí para que esté guardado 2, 3 días. Es un penal ahí. Pero sale del penal, el niño sale de su cuarto y regresa de nuevo y juega con la pelota y rompe otra vez el vidrio. Eso ya sería reincidencia, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahí? ¿Y por qué reinciden? Es que el tratamiento penitenciario no ha sido efectivo. Y si no ha sido efectivo, reincide. Pero, y si reincide y va al penal, se supone que deben darle un tratamiento ya más riguroso porque acá hay un problema, ¿no? Ha estado 10 años en la cárcel y no se sabe por qué estuvo, y no se sabe qué hizo tampoco, y ahora es reincidente. Pero ¿qué hace el derecho penal? El derecho penal ya es más draconiano, ¿no? Ya es, ¿cómo les puedo decir esto? Es fatal ya. ¿Qué cosa hace el derecho penal con los reincidentes? ¿Mm? ¿Qué cosa hace? Y ahí está en el código, ¿ah? Está bien escrito, no me acuerdo del artículo, ¿no? Creo que está por los 40, ¿no? Número 40, 40 y tantos, reincidencia y habitualidad, ¿no? ¿Y qué hace, y qué hace el Estado? Política criminal, ¿qué hace? Eleva las penas. De la pena máxima, eleva la mitad. Por ejemplo, si la pena máxima es 20 años, eleva 10 años más. O sea, el que es reincidente le da 10 años más. Ahora ustedes a su hijo, si su hijo es reincidente, le darían una sanción más fuerte que el que le han dado, ¿no? Pero el derecho penal duplica la pena y le da duro pues, al reincidente, ¿no? Ingresa al penal y si estuvo 10 años se queda pues 15 años, ¿no? Otra vez 15 años, ¿no? Pero, ¿y el tratamiento penitenciario? ¿Cómo queda? ¿Cómo quedó, no? Ese es el fracaso del sistema penitenciario, ¿no? Y el fracaso también del derecho penal, ¿no? Entonces, bajo esta percepción existe un divorcio ahí, ¿no? Un divorcio entre, ¿no? Entre el derecho penal y derecho penitenciario con la criminología, ¿no? Ahora, si hablamos de un punto de vista de la prevención, eso es otro tema. Es un tema ya de que, por ejemplo, si el Estado eleva las penas, es para coaccionar a las personas y decirles, no maten, porque si matas a una mujer, te vas a ir 30 años. Si agredes sexualmente a una menor de edad, te vas a ir cadena perpetua. Pero acá viene un detalle, ¿no? Cuando el Poder Judicial sentencia y no publican la sentencia, y todavía lo hacen como si fuera ¿cómo le puedo decir esto? Una victoria. La fiscalía dice, eso ustedes lo ven todos los días, se logró sentenciar a un violador a cadena perpetua. ¿No? Se logró, dice, ¿no? O sea, como si fuera una victoria, ¿no? ¿Pero de qué? Y el Poder Judicial dice, juez, luego de un juicio oral, sentenció a 30 años de cárcel y envía a un ser humano al penal. Dentro de la teoría de la prevención, esa información de que a un ser humano le han aplicado 30 años o cadena perpetua debe servir, ¿no? Debe servir para reducir los índices de criminalidad, reducir los feminicidios, reducir los robos,
reducir, ¿no? Es decir, y las personas, los seres humanos, tendrían que razonar en el sentido de que no puedo, yo no debo matar a una mujer porque me voy a ir 30 años. O en el caso de funcionarios, ¿no? En el caso de funcionarios todavía ¿cómo les puedo decir? Es clamoroso ya, ¿no? Allí no existe justificación. En la clase de anteayer, aquí una alumna dijo, eh, ¿cómo podría ser la reeducación en un ingeniero, en un arquitecto, en un abogado que ha cometido el delito de cohecho, colusión, peculado, negociación incompatible? ¿Y sobre qué habría que reeducarle al abogado? ¿No? Imagínense ustedes al juez supremo Inostroza ingresando a un penal acá en el Perú y ¿y para qué? Para ser resocializado, ¿no? Y hay que reeducarle a Inostroza para que no cometa esos delitos. Pero le van a reeducar a un juez supremo y ahí qué pasó, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, todo este engranaje está mal diseñado, ¿no? Habría que repensarlo, y no se me ocurre algo diferente tampoco. Eliminar un penal, tampoco. ¿Qué hacemos? ¿No? Muchos hablan de privatización de los penales, ¿no? Y uno de los delitos, a ver, Elvis, es que la cárcel se emplea como medio de castigo, represión. Claro, en el fondo es eso, ¿no? Y la gravedad de las penas se basa muchas veces en la presión y la presión mediática. Y aquí viene un problema, la prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva. Doctor, buenas Sí, noches. Disculpa que le interrumpa. no, a ver, Eh, sí, Estábamos hablando del tema de la resocialización, ¿no? Con el objetivo que tiene la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación. Pero no sé si me puede dar un poquito más de detalle en este tema, porque creo que hay una errónea aplicación en el tema, ¿no? ¿Cómo se llama? De repente de aquellas personas por la presunción de inocencia porque a varias personas le mandan con prisión preventiva, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué ese es otro forma tema. ahí va la reeducación, la rehabilitación y reincorporación? Entonces, si posteriormente determinan que la persona es inocente. Claro. El tema de la prisión preventiva es un grave problema. El tema de la resocialización, la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación no se aplica a lo de prisión preventiva, ¿no? No se aplica, entre comillas también. Pero, ¿y para qué lo mandan a un penal? El Código Procesal dice, ¿no? Para evitar la fuga, para que no obstaculice la actividad probatoria, ¿no? ¿Para qué más? Para tenerlo guardado ahí de tal manera que cuando se ejecute la sentencia, él esté ahí y se ejecute. Ese es en el fondo. O sea, ¿qué cosa hace el Estado? Es una reacción inmediata ante un crimen, ¿no? Ante un delito, y lo lleva al penal. El derecho penal llega a juicio, ¿no? Lo sentencia, él ya está en el penal, ¿no? Y de procesado pasa a sentenciado. Y no se aplica, entre comillas, ¿no? Durante los 9 meses, 18, 36 meses que está en un penal. Cuando a veces nosotros como abogados pedimos cesación, en el fondo un juez no nos da porque dice, ¿no? Si a este señor yo lo suelto y cuando se le va a aplicar 30 años, ya no va a estar. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, el fiscal pide prolongación y le otorgan 9 meses más, 18 meses más, hasta, ¿no? Que, que el juez sentencie. Yo he tenido un caso, ¿no? De que, por ejemplo, la prisión preventiva terminaba hoy día, ¿no? Con prolongación y todo, ¿no? Le pusieron 9 más, 18, y hoy día terminaba. Y cuando iba a terminar hoy día, se supone que hoy día termina
hoy día a las 12 de la noche, ¿no? Entonces comienza el día de hoy, dije, no, acá ya lo saqué, no era por violación, ¿no? Violación, tentativa de violación de una menor de edad de 12 años, y eso, pues eso son penas súper elevadas, ¿no? ¿Y qué cosa hace el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial tiene un sistema de alarmas, ¿no? Si se le está acabando la prisión preventiva, se activa, ¿no? En su sistema, tienen algo, la fiscalía. Pero en este caso, ¿qué pasó? No se dieron cuenta, no sé, el COVID, ¿no? Y en la mañana, a eso de las 9, 10 de la mañana, me llega una resolución, ¿no? Citando a juicio oral. 9 de la mañana, me parece 10 de la mañana. Y dije, acá ya perdí, porque yo estaba listo ya para cobrar mis honorarios. Pues yo iba a hacer ¿cómo le puedo decir? Le había creado expectativas a la familia y yo les decía, hoy se cumple y hasta el momento ya está la prisión, ya está la prolongación, y yo decía, no creo, si hoy día termina, no creo que exista a veces hay un plazo extraordinario, todas veces que los jueces dan, ¿no? Se le da un plazo extraordinario de un mes y en ese mes te hacen el juicio, ¿no? Pero en este caso nada, y el juez saca una resolución número 1, siempre me acuerdo, un juez penal, y me cita a juicio a las 10 de la mañana. Hacía al guerrazo. ¿Y por qué? Porque dijeron, pero no, este señor ya mañana se va, entonces hoy día tenemos que sentenciarlo. Esa es una de las finalidades de la prisión preventiva, que cuando se le va a aplicar una sentencia, el imputado debe estar ahí, o el acusado, ¿no? Cuando es un juicio y es acusado, ¿no? Debe estar en el penal para aplicarle y ahí quede. Y, y se hizo un juicio, pero velocísimo, que duró hasta las 10 de la noche. Notifiquen al perito. Hoy día lo llamaron por teléfono, el perito dijo que ya estoy 2 de la tarde, 2 de la tarde. Llamen a los testigos, llámenlos, señor fiscal, le doy 2 horas para que los llame. Suspendía la audiencia y el fiscal salía corriendo a traer a los testigos. Y el juicio terminó a las 10 de la noche y le aplicaron, ¿no? No, listo, sentenciado, que se ejecute, porque a veces cuando apelan, el juez tiene la facultad de que se haga efectivo o no, ¿no? Dijo, no, que se ejecute. Está dando en el penal, que se aplique. Señor juez, voy a apelar, perfecto, apela, pero se ejecuta. Y ahí quedó. Y con esto lo Doctor, que... Sí. una consulta, doctor. ¿Podríamos entender que la prisión preventiva, en este caso, se podría considerar como asumir que los medios probatorios que ha presentado el Ministerio Público son bastante contundentes, que prácticamente es una sentencia anticipada? Porque finalmente es eso, o sea, la prisión preventiva se dicta es una medida coercitiva que lo que intenta es que la parte, el acusado, empieza a cumplir una pena porque la evidencia que se ha presentado es bastante contundente. ¿Podríamos decir eso, doctor? En el fondo es así, ¿no? Por ejemplo, analicemos el primer presupuesto. Primer presupuesto, de acuerdo bajo la luz del acuerdo plenario 1-2019, ¿no? 1, si me equivoco, me pasan la voz, me dicen 1-2019, ¿no? Antes de ese acuerdo plenario, el primer presupuesto era probabilidades, presunción, puede ser, ¿no? Pero con el acuerdo plenario 1-2019 ya se habla de tipicidad, ¿no? Subsunción, hechos tipo penal, se habla ya en el primer presupuesto. Y si hablamos de eso, y si el juez valora y dice, sí, efectivamente estos hechos son típicos, como lo dice Guevara, ¿no? Y Yogeli, ya, pues, ¿no? Ya. Ustedes saben que ahí también salió diversas categorías de sospecha grave, muy grave, etcétera, y que la sentencia
y que la prisión preventiva está a un pasito de la sentencia, ¿no? ¿No? Un pasito ahí. Entonces, es típico cumplir el primer presupuesto, ¿no? El segundo, mayor de 4 años. El tercero, hay dos partes, ¿no? Peligro de fuga y la obstaculización de la actividad probatoria, ¿no? El peligro de fuga, domiciliario, laboral y familiar, ¿no? Entonces, pero en el fondo es eso, ¿no? Es como dice García Márquez, una muerte anticipada, ¿no? Pero ha habido casos, ¿saben? Que hubo absoluciones, ¿no? Pero en el fondo, como les digo, la prisión preventiva sirve ¿para qué? Como una reacción inmediata del Estado ante un crimen, ¿no? Porque si no existiera prisión preventiva y hay un homicidio, un feminicidio, ¿qué haría el Estado? ¿Lo va a citar? Señor feminicida, usted está en calidad de citado. Eso ya sería reprobable, ¿no? Sería pues, que se le viene todo el mundo al Estado, ¿no? Entonces, para eso existe la prisión preventiva, ¿no? Lo envía al penal, ¿no? Para tenerlo allí. Y otro de los elementos es para que se ejecute la sentencia condenatoria, ¿no? Entonces se ejecuta la sentencia como los que le he contado que hicieron un juicio en un día y ya salvaron pues el caso, ¿no? Lo sentenciaron, lo guardaron y ahí quedó, ¿no? Apelé y ya bueno, me fui a casación, pero que se vulneró el debido proceso, que por aquí, que por allá, pero al final ya está dentro con su sentencia. Y si la Corte Suprema declara nulo, bueno, pero sigue adentro, ¿no? Ahora, y con respecto a la resocialización de un procesado, ¿no? Que está con prisión preventiva, no se le debe aplicar, ¿no? No, porque la resocialización se aplica a la sentencia, al sentenciado, ¿no? Cuando se le ha declarado culpable, ¿no? Pero ustedes habrán leído en ¿sí? Sí, doctor. Quería Bueno, comentarle que el profesor Zaffaroni, el doctor Zaffaroni, claro. señaló de que uno de los principales problemas que existen no solamente en Perú, y bueno, toman Perú como la muestra de extrema de cómo están nuestras cárceles, habla sobre que estos 3 puntos de la resocialización, reeducación y rehabilitación no se pueden emplear porque ya existe un hacinamiento carcelario. Entonces no hay un trato humanitario. O sea, ¿cómo esperamos que una persona cumpla con nuestros 3 requisitos al salir si para empezar muchos de ellos no tienen sentencia? Segundo, no son tratados tan mal que uno, la verdad, egresa, sale de la cárcel peor de lo que ingresó y realmente nunca tuvo conciencia del delito que cometió, ¿no? Entonces, ahora, de la presión preventiva también es muy cuestionable, porque muchos de los jueces, quienes tienen a cargo este tema tan delicado que es la libertad humana, no valoran adecuadamente, ¿no? Es más, se dejan llevar por la presión mediática o por otros actos de corrupción, hay que decirlo, y tenemos eh, unas cárceles con más del 60% de casos sin resolver. Una de las causas del hacinamiento es la prisión preventiva. Si antes de las prisiones preventivas, eh, ¿cómo les puedo decir esto? Con el Código de Procedimientos Penales existía hacinamiento, los internos por prisión preventiva representan casi el 50% de la población penal, ¿no? Imagínense, ¿eh? Imagínense la sobrecarga, ¿no? Por la prisión preventiva, ¿no? Y, y después los sentenciados, ¿no? O sea, en el penal hay dos tipos de internos, los sentenciados y los procesados, que son los que han ingresado con prisión preventiva, ¿no? Y también hay los que están siendo procesados también con el código antiguo, ¿no?
No sé si ustedes habrán escuchado por ahí de que ¿tú qué haces acá? No, estoy esperando mi sentencia, ¿no? Con el nuevo código, con el código procesal, eso no existe, ¿no? Porque bien estás con prisión preventiva o sentencia, pero con el código antiguo, con el código de procedimientos, me acuerdo con el auto de instrucción, que era la resolución número 1, que emitía bien el juez penal si era un proceso sumario, ¿no? O si es en el proceso ordinario, ¿no? Lo emitía la sala, ¿no? Que era el tribunal correccional o la sala penal, ¿no? Y en el auto de instrucción número 1, ¿no? Hay un papel ahí de 3 hojas, en un párrafo por ahí, que era un párrafo segundo, tercero o el octavo, allí dictaba una medida cautelar, ¿no? El juez, la sala, bien la sala, de acuerdo al tipo de procedimiento, la sala o el juez penal dictaba una medida cautelar y le dictaba una medida cautelar indefinida, ¿no? Intérnese a tal persona en el penal, punto. Era un párrafo de 5 líneas, 6 líneas, quizás 10, y no había motivación, no había nada. Entonces lo capturaban, lo llevaban al penal. ¿Y cuándo salía? No se sabe, ¿no? Y entonces, ¿y cuál era la única forma de salir? Bien en absolución o ya adquiría la calidad de sentenciado, ¿no? Entonces, por eso hay internos hasta ahora, porque todavía hay juzgados liquidadores y salas liquidadoras en la cual tú le preguntas y le dices, ¿y tú qué haces acá? ¿Estás sentenciado? No. Entonces, ¿qué haces acá? No, estoy esperando mi sentencia. Ya, pero los que han estudiado netamente el Código Procesal Penal no lo entienden, ¿no? Porque bien estás con prisión preventiva o bien sentenciado. No existe otra. No existe otra, ¿no? Son dos nada más. Prisión preventiva o sentencia, ¿no? No existe un tercero. O ustedes conocen un tercero, ¿no? No hay. Pero con el código antiguo sí, ¿no? Hay internos que están 10 años adentro, 15 años, todavía no lo sentencian. Ustedes si van a los juzgados liquidadores llenos de expedientes inmensos, voluminosos, son cerros de carpetas, perdón, de expedientes, y no se les sentencia, ¿no? Porque el procedimiento con el código antiguo es diferente, ¿no? Tiene diferente visión, ¿no? Y ellos también es una carga dentro de un penal, ¿no? Y los penales están bajo estos 3 tipos de internos, ¿no? Pero bajo la óptica del derecho penitenciario y de la criminología, no se cumple con el rol asignado, ¿no? Entonces aquí viene un grave problema que afecta, ¿no? Afecta a seres humanos, ¿no? Como les decía también, le hablaba bajo tres aspectos, ¿no? Que si cuando se aplica una pena es uno con un fin de resocialización, el otro es la prevención y un tercero es el control social, ¿no? El Estado debe ejercer un control sobre la sociedad. Todos nosotros estamos esclavizados, ¿no? Mentalmente, no nos damos cuenta. Estamos ahí esclavizados, nos controlan. Y la esclavitud del futuro es la esclavitud mental, ¿no? ¿Y cómo se visualiza esto, ¿no? ¿Cómo se digiere, ¿no? Hay 2 tipos de controles, control formal y control informal, ¿no? Eso se estudia en derecho penal, ¿no? En la primera semana, los controles, ¿no? Y el control, el informal, es el realizado, por ejemplo, por la familia en el niño. Debe establecerle buenas pautas culturales y si está torcido, también va a ejercer pautas culturales, ¿no? Y las pautas culturales, pues, le da a la familia, ¿no? Para poder controlar a ese niño, ¿no? Y si no le da pautas, no está controlado, ¿no? Después viene el colegio,
la escuela, por medio de la educación también, que es una forma de control social. ¿Quién establece las pautas de educación en un Estado? ¿No? En los grupos de poder, ¿no? Los grupos de poder dicen, el pueblo debe estudiar esto nada más, lo necesario, como para que trabajen, ¿no? No deben razonar más, ¿no? Entonces, el colegio, la escuela, la religión es una forma de control muy potente, potentísimo, ¿no? Y que mantiene paralizado a las personas, ¿no? Es una forma, ¿ustedes creen que por qué la Iglesia Católica forma parte, es una institución tutelar del Estado peruano, ¿no? Y de muchos estados en el mundo? Incluso hay un convenio entre el Perú y el Vaticano, ¿no? En la cual el Estado le paga los sueldos a los sacerdotes, ¿no? Porque cumplen una función, dicen, de evangelización, ¿no? Pero en el fondo es control social. ¿Y cómo se manifiesta esto, no? Nos dicen de que acá en la tierra sufrimos, estamos para sufrirlas, acá no hay felicidad. ¿Dónde está la felicidad? En el cielo, ¿no? ¿Y cuál es el camino? La iglesia. Y hay personas que solamente están preocupados por eso, muchas personas están preocupados en la vida eterna porque acá sufro, ¿no? Inclusive hay estafas millonarias, y eso es una forma de control. La televisión es un control pero absoluto, ¿no? Ustedes si no están acá, de repente quizás estarían, ¿no? Viendo televisión, a Magali, yo soy Combate, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ejerce una mimetización, un aletargamiento de la mente del ser humano, ¿no? Y no le permite pensar más. Incluso el control también se manifiesta ahora en las elecciones, ¿no? ¿Quién te impone, quién te impone qué candidato es mejor? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo da? ¿La televisión? Por medio ¿cómo se llama esto? Mm, de las encuestas, ¿no? En la cual dice, este candidato está primero, el otro está segundo, y eso genera una opinión. Pero quién, por ejemplo, acá tenemos nosotros en Huancayo un candidato presidencial, Ciro Gálvez. Nadie, no viene la prensa, no viene nadie. Al notario Ciro no va nadie, ni siquiera le preguntan si eres candidato. ¿Por qué? ¿Quién establece las pautas? ¿Qué es lo que se debe ver en la televisión y qué es lo que no se debe ver en la televisión? Los grupos de poder, ¿no? Los grupos de poder, con FIEP, ellos controlan la información. ¿Y esos controles qué significa? Ellos dicen, esos grupos de poder dicen, hay que darle esto nada más. Esto no, sáquenlo. Esto sí, esto no. Y eso genera opinión, ¿eh? Una opinión tergiversada, ¿no? Porque ¿qué es la realidad? ¿Conocemos nosotros la realidad? La realidad nosotros no lo conocemos. Y eso es criminología, eso es bastante criminológico, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los días temprano hay crímenes, ¿no? Y hay estudios que revelan de que eso genera también criminalidad, ¿no? Otra de las formas también informal, aparte de la educación, la religión, el colegio, la familia, es el trabajo también. El trabajo también ejerce un control, los amigos, el barrio, ¿no? Eso también es una forma de control. Pero aparte de ese control informal, ¿no? Que lo estudia la criminología, ¿no? Hay un control formal. Ese control formal ya lo ejerce el Estado, ¿no? ¿Y cuáles son esos brazos, ¿no? Si me entienden esto, de ahí van a sacar sus conclusiones. ¿Para qué sirve el derecho penal, no? ¿Para qué sirve, no? Y el Estado tiene varios estamentos, varios brazos ahí, brazos ejecutores del control social, ¿no? Entre ellos
uno de los más notorios es la policía, ¿no? La policía es un brazo armado del Estado, ¿no? Hay un paro, una huelga, va la policía y reprime, mete bala, mata a jóvenes, mata todo lo que ve, ¿no? Y, y ya salió, me acuerdo, una ley en que si la policía, el policía, mata a una persona en el cumplimiento de su deber, no va a prisión preventiva. Pues, miren, ¿ah? Miren cómo el Estado saca leyes, ¿no? Los que tienen mi edad, aproximadamente más de 50, aunque no creo, ¿no?, que tenga un alumno de 50 años, pero puede ser, ¿no? Cuando se hacía paros en los años 90, en los años 80, se hacían unos paros espectaculares. La CGTP, el magisterio, ¿no? Hacían unos paros que cerraban todito y cerraban semanas, ¿eh? Semanas. Y no era delito. O sea, si se plantaban en la carretera, se quedaban 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 días, 20 días, un mes, no era delito. Y eso no le convenía a los grupos de poder. Y de ahí salió una ley, ¿no? El que corta la de libre tránsito, el que corta las vías, el que genera un caos, cárcel, ¿no? En el sur, ahí está el caso emblemático, ¿no? Aquí tenemos un cusqueño, ¿no? Yogeli, ¿no? Yogeli era del Cusco, ¿no? Ahí veo su fotografía ahí delante de la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Y en el caso de Adubiri, ¿no? Y está en la cárcel, ya salió, y es una forma de represión, es una forma de control. En Puno querían formar un Estado federado quechua-aymara, querían entrar a un Estado federado, ser independientes, pero formar parte del Perú, pero no le permitieron, hacha, ¿no? Entonces es una forma de control. Y como ahora, cortar las vías de comunicación, paralizar un pueblo o una ciudad es un delito, ya, pues, ¿no? Ya ahí viene el problema, ¿no? Es una forma de control, controlar al pueblo para que no genere, no reacciones, no reaccione, ¿no? Entonces lo paralizan, ¿no? Ahora, una de las formas de control social es la policía, ¿no? La policía es un ente represor, ¿no? Por excelencia, ¿no? El otro es la fiscalía, ¿no? La fiscalía también es una forma de control porque solicita prisiones preventivas, actúa de inmediato, solicita detenciones preliminares, ¿no? Y también interviene como un ente represor. El juzgado, ya ni hablar, ¿no? Aplica una sentencia, está controlándolo al individuo, ¿no? Y también le está diciendo a la sociedad, mira lo que voy a hacer si tú cometes un delito, ¿no? Le aplico también prisión preventiva, es una forma de control hacia la sociedad, ¿no? Otra de las formas es la cárcel, ¿no? La cárcel es una forma de control por excelencia, quizás sea uno de los más graves, ¿no? Todas las personas que están en el penal están siendo controladas por el Estado, ¿no? Y se aplica pues acá la teoría de Jacobs, ¿no? Derecho penal del enemigo, ¿no? ¿Qué significa esto? La persona que comete un delito no cumple con su deber, no cumple la ley. Y si tú no quieres cumplir la ley, eres un enemigo del Estado, ¿no? Y como eres un enemigo del Estado, ya hay que aislarte, ¿no? Y te enviamos al penal, ¿no? Y ahí están controlados, ¿no? Porque estas personas generan problemas en la normal convivencia de los seres humanos dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, esa forma de control, como les digo, el penal es muy fuerte, ¿no? Y cuando el juez aplica una sentencia es una forma de control también fuertísimo, ¿no? Fuertísimo,
y controla, trata de controlar, ¿no? A las personas para que puedan frenarse, ¿no? Porque ustedes saben que el ser humano tiene un instinto, ¿no? Un instinto de supervivencia, tiene un instinto heredado, un inconsciente colectivo heredado por especie humana, ¿no? ¿No? Por especie humana. Entonces, ese instinto, cuando el juez aplica una sentencia, por ejemplo, a un agresor sexual, le aplica una sentencia a la persona, ¿no? Pero no le aplica una sentencia al ser humano, porque con una sentencia no va a eliminar sus instintos, ¿no? O sus bajas pasiones, no se puede eso. No se puede eliminar, ni lo eliminará nunca una sentencia, ¿no? Entonces, ¿para qué le aplicamos una sentencia a un ser humano? Se supone que se debe corregir, ¿no? Y la reeducación tendría que influir en el instinto, porque la agresión sexual es instintiva, ¿no? Ahora, acá viene un tema de control, ¿no? Significa de que el ser humano no ha podido controlarse, ¿no? Pero tampoco cuando hay una sentencia, no te sentencia porque no te has controlado, ¿no? Se le sentencia a XXX porque no ha podido controlar sus instintos, ¿no? Y bajas pasiones. Nunca va a haber una sentencia así, pero en el fondo es eso, ¿no? Entonces ahí viene que el derecho penal es bastante normativo, ¿no? Del, y se aísla de lo que es el ser humano, ¿no? ¿No? Entonces, esto del derecho penitenciario y de la criminología es bastante, ¿cómo le puedo decir?, contradictorio, ¿no? Por eso la criminología pues, se lleva un cursito nomás ¿no? En la facultad, y penitenciario también, ¿no? Porque los que estudian criminología, ¿no? Yo también dicto en posgrado criminología, es bastante cuestionador, ¿no? Se cuestiona bastante, ¿no? Se cuestiona porque la criminología está arriba, ¿no? La criminología está observando causas, ¿no? Causa del delito. Bien, ¿alguna pregunta, consulta? La sospecha fuerte, ¿no? Y vehemente, ¿no? Claro, y la sospecha fuerte está cerquita, ¿no? Está por ahí con la sentencia, ¿no? Pero eso es puro marco teórico, ¿no? Porque en el fondo, eh, por ejemplo, yo les digo algo, ¿no? ¿El dolo se prueba? No, ¿no? El dolo no se prueba. El dolo se atribuye. ¿La culpabilidad se prueba? Eh, Eso no, o sea, se atribuye la culpabilidad. No, la culpabilidad es normativa, ¿no? Se supone que los que están en el penal son culpables, pero lo que se les ha atribuido es una culpabilidad normativa. Porque ¿qué es la culpabilidad? ¿No? Muchos dicen yo soy culpable, pero ¿qué es la culpabilidad? ¿No? La culpabilidad es la capacidad, ¿no? Ahí viene la capacidad, ¿no? La capacidad se le atribuye también a una persona, ¿no? Entonces la culpabilidad es la capacidad, mayor de 18 años, ¿no? Que tiene una persona, ¿no? Para comprender que su conducta es ilícita, ¿no? O es injusta, ¿no? Hablo de injusto ya. Que su conducta es injusta a pesar de que la ley lo ha motivado. Y como la ley lo ha motivado, a pesar de que la ley lo ha motivado y no lo ha cumplido, entonces viene ¿qué cosa? El reproche. ¿Qué es el reproche? ¿No? Lo mismo que se le hace a un niño, ¿no? Yo te dije no lo hagas, pero lo hiciste. Yo te dije no mates, pero mataste. Yo te dije no robes, pero robaste, ¿no? Y entonces a partir de esa culpabilidad normativa es que lo sentencian. ¿Ustedes creen que si un ser humano
razonara adecuadamente, ¿no? ¿Mataría a una persona? ¿No? Yo como ser humano digo, la ley me dice no mates porque me van a llevar 30 años. No, entonces no lo hago. ¿Y por qué un ser humano no piensa así? ¿No? ¿Por qué no piensa así, no? Si robo a mano armada, con más de 2 personas de noche, ¿no? Y genero lesiones, me van a llevar 30 años a la cárcel o me van a cadena perpetua. No, no, ahí nomás. Aguanta un ratito, ahí nomás. No, no me meto en esto porque no quiero ir a la cárcel. Y si todos los razonamientos fueran así, ¿no? Las cárceles estuvieran vacías, ¿no? Doctor, Porque yo le sí, sí, le escucho. que lo corte, doctor. Y en todo caso, doctor, digamos, para que las personas lleven un adecuado nivel de resocialización y estas puedan ser reinsertadas, ¿cómo se llama? Insertadas nuevamente al ámbito social. ¿No sería también, digamos, que a nuestro sistema penitenciario no solamente es el tema de reprimirle la libertad y también darles ocupación, sino también, al ser un tema de comportamiento, llevarle un acompañamiento psicológico a estas personas o de repente en algún punto hasta psiquiátrico, ¿no? Para que estas personas tengan una mejor resocialización y definitivamente puedan cumplir la restricción de la libertad, pero de manera consciente, cosa que evalúen mejor todo eso. ¿No estaría bien así, doctor? Quizás es algo que falta a nuestro sistema penitenciario. Y tú tienes toda la razón. Pero ¿sabe cuál es el problema? Imagínate si a un interno lo sometemos a un tratamiento psiquiátrico. Ya, pero ¿cuál sería el diagnóstico? Pues, ¿sabe por qué te digo? Mira, si yo cometo un delito, ya feminicidio, ¿no? Ya perfecto, quité la vida de una mujer y me sentenciaron 30 años, me voy a la cárcel, ya, y viene un psiquiatra y me somete a un tratamiento. ¿Y cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería? O sea, ya sería algo patológico, y si fuera patológico, ya es una enfermedad. Y si fuera una enfermedad, ¿estaría bien una sentencia? ¿No? Ahí viene un problema. Ahora, bueno, el aspecto psicológico también, ¿no? Eh, Acá viene un tema, ¿no? ¿Y sobre qué habría que tratarlo? Por ejemplo, si tú estás estresado, ya sobre el estrés, perfecto, ¿no? Viene el psiquiatra, viene el psicólogo, tratamiento, pastillas y todo lo demás. Estás estresado, tienes alguna depresión, pero si cometes un delito, eh, ¿estarías enfermo? ¿Sería una enfermedad? El cometer delito hasta el momento no es una enfermedad, porque imagínense si fuera una enfermedad todos saldrían absueltos, ¿no? Porque yo apelaría como abogado, ¿sabes que mi patrocinado está enfermo? Él mató porque está enfermo, ¿no? El que comete un delito no es un enfermo, ¿no? Porque si fuera un enfermo, repito, ¿no? Sería un inimputable. Pero lo que tú dices debe ser, ¿no? Debería existir un tratamiento psicológico o psiquiátrico orientado hacia la resocialización, ¿no? Podría ser la reeducación, pero resocializarlo, pero es que el tema de la resocialización está más orientado a un tema preventivo, ¿no? Se supone que yo voy a resocializar a esta persona es que cuando se reincorpore ya no cometa delitos, fines preventivos, pero no está orientado al tema psicológico como tú lo planteas, ¿no? No está, no. O sea, no dice hay que darle un tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque él está mal. Él mató porque él está mal mentalmente. La resocialización tiene una finalidad preventiva.
Y la finalidad preventiva no tiene que ver nada con el aspecto psicológico, ¿no? ¿No? Y lo que tú planteas está bien, y por ahí debe ir ¿cómo le puedo decir? La visión, ¿no? De que los internos deben ser tratados, pero habría que establecer un nuevo diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Cometió un crimen. Eso ya sería una enfermedad, ¿no? O una distorsión, o un problema. Ya psiquiatra, hay que tratarlo. Para que ya, pero si ya lo cometió el crimen, entonces, para que cuando salga, ya no lo vuelva a cometer. Pero si él es feminicida porque mató a una mujer, no creo que mate a otro, ya, ¿no? Y además va a estar en una cárcel 30 años. Hubo una tesis, ¿no? Que asesoré una tesis, estaba como jurado, y la formulación del problema era, ¿no? La obligatoriedad de un tratamiento psicológico en el caso de sentenciados por feminicidio. Pero yo le digo, señor bachiller, eh, en feminicidio la pena mínima es 20 años. Y para que un juez le ponga 20 años, así nomás no le pone, ¿eh? Le coloca 30 años o perpetua. Y en feminicidio no hay beneficios penitenciarios. Entonces, ¿para qué el feminicida se sometería a un tratamiento psicológico durante toda su vida? ¿Tendría lógica? ¿Tendría justificación? ¿No? ¿Tendría sentido? No, no, porque va a estar, ahí se va a morir. Y uno de los problemas es que la finalidad de la pena tiene una colisión, ¿no? Una colisión con la ley. Una pena de 30 años, 35, cadena perpetua, eh, es un tratamiento penitenciario, ¿no? Hay una tesis por ahí, ¿eh? Puede ser una tesis que si la cadena perpetua cumple la finalidad resocializadora que establece la Constitución, ¿no? Al margen de, como les digo, al margen de que si cometió un delito, ¿no? O sea, la víctima también, ¿no? Porque también hay víctima, y la victimología está recontra abandonada. Eh, ¿Habrán ustedes escuchado a alguien hablar sobre victimología? Nadie. La víctima en el Código Procesal tiene ¿cuántos artículos? Del 100, ¿no? Del número 100, no, ese es el actor civil, 99, 100, son 4 o 5 artículos cortos, y el agraviado también tiene muy pocos artículos, no tiene mucho campo de acción, el agraviado o la víctima. La víctima está abandonada, ¿no? La víctima, aunque el Estado no ha invertido un poco en tratamiento de la víctima, pero en el fondo, el Estado, acá viene un tema, ¿no? Si hay delincuentes, si hay homicidas, feminicidas, ¿por qué hay eso? Porque la sociedad está mal, ¿no? La sociedad está enferma. Y si la sociedad está enferma, ¿quién está a cargo de la sociedad? El Estado. ¿Y quién es el que tendría que indemnizar a las víctimas? El Estado, ¿no? En Estados Unidos hacen eso, ¿no? Indemnizan a la víctima y lo indemnizan bien porque el Estado no ha sabido dar una buena educación, ¿no? Buen colegio. Entonces, el Estado es el culpable, ¿no? Al final, cuando un niño nace pues nuevecito, ¿no? Una tabla rasa, tablo raso ahí, cero conocimientos, solamente nace con conocimientos heredados, ¿no? Como especie humana, y el resto ya lo llena de acuerdo a los conocimientos que va adquiriendo de la sociedad, ¿no? Si la sociedad está mal, ¿no? Ahí viene el problema, ¿no? Entonces,
Es todo una discusión, una amplia discusión, y este curso permite eso, ¿no? El derecho penitenciario permite salirse más allá, irnos más allá del esquema normativo, ¿no? Porque cuando estudiamos derecho, estamos encasillados, ¿no? En las leyes, aplicaciones, prisión preventiva, controles, nulidades, tutelas, juicios orales, interrogatorio, contrainterrogatorio, ¿no? Pero cuando estudiamos derecho penitenciario, muchos se preguntan, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve? Dicen, ¿no? ¿Para qué? Una vez un alumno del ciclo anterior me dijo, en la unidad 4 uno recién estudia pues, beneficios penitenciarios y uno recién ahí estudia las audiencias, ¿no? Y dijo, profesor, ahorita recién se está poniendo bonito el curso, porque vamos a estudiar recién lo que es las audiencias de beneficio penitenciario. Eso es, en el fondo nos interesa eso, ¿no? Porque ahí ganamos nuestros honorarios, ¿no? Pero igual ocurre también con criminología, ¿no? Dicen, pero ¿para qué estudiamos criminología si en realidad criminología tienen tirria con el derecho penal, no se llevan bien? ¿Y para qué estudiamos? ¿No? Y se estudia un conjunto de teorías, ¿no? Pero así es, pero no te da una visión más amplia, ¿no? ¿Alguna pregunta, consulta? Bueno, me he pasado hablando y no he dictado la clase, ¿no? Entonces las dos clases que deberían ser de hoy día los voy a colgar en la plataforma, ¿ya? Véanlo, visualícenlo, ¿ya? Y también voy a grabar también la clase de la otra semana también, ¿ah? Ya voy a tener que grabar 4 clases, por lo menos 4 diapositivas, ¿no? Ya 4 diapositivas, perdón, 4 videos con sus diapositivas y visualícenlo, ¿no? Porque después ya no tenemos clase. Después ahora la otra semana es viernes, ¿va a haber clase? ¿Me pueden informar sobre eso? No, doctor, no va a haber clases, se suspende. O sea, eso está interesante. O sea, ya nos vemos en abril. Entonces, en abril, miren, va a haber una clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6. O sea, Doctor, pero puede programar una clase de recuperación. claro. Hablando, voy a apuntar, ¿ya? Bien. Sí, sí, porque si no va a ser vamos a tener problemas, ¿no? Y entonces, clase de... ¿Ustedes tienen este delegado? Doctor, justo le iba a comentar que, bueno, actualmente siempre al inicio de clases de un nuevo curso, ¿Ya? creamos un grupo de WhatsApp para que todos los alumnos del curso, de repente hay algunos nuevos y algunos otros compañeros con quienes hemos llevado el curso, podamos interactuar en el curso de Derecho Penitenciario, ¿no? Entonces, yo estoy compartiendo un Ya, link de perfecto. WhatsApp Ya. para que ahí todos los compañeros que gusten se puedan unir y si de repente alguien puede ser un delegado, puede coordinar cualquier tema con usted directamente y por el grupo de WhatsApp rápido nos enteramos todos, ¿no? Este, no, tu nombre es Yogeli, ¿no? Yo, Heli, doctor. Yogeli. ¿Tú puedes ser el delegado si el resto lo permite? Si mis compañeros no tienen oposición, yo no tengo problema, doctor, no hay problema. ¿Estaría bien o alguien se opone? Bien, como no hay oposición, entonces tú vas a ser el delegado. ¿Tu número de celular cuál es? Al 974 Ya, 27 7789. ya. Entonces, si yo programo una clase de recuperación, voy a coordinar con la universidad. Entonces yo te informo a ti, entonces ya tú informas en el WhatsApp, ¿ya? Para Ok, hacer una clase. listo, doctor, no se preocupe, cualquier ¿Ya? coordinación lo hacemos entonces así. Listo, doctor, Claro, muchas gracias. porque mira, en realidad tendría que grabar 6 clases, ¿no? 2 de hoy día, de la otra semana 2 más, y de la otra 2 más serían 6. Y ahora, y el examen, acá viene un problema, y el examen del Producto Académico 1
ya se tiene que dar la otra semana, ¿no? Sí, doctor, es el próximo fin de semana tenemos fecha para entregar y una prórroga hasta el día miércoles, pero con un descuento de 2 puntos sobre la nota final. Ya. Entonces, el producto académico uno, ¿cuándo tienen la fecha de entrega del producto académico uno? ¿Saben? 4 de abril. Ya, 4 de abril. Allá la otra semana. 4 de abril, ya. Ahí, en este 4 de abril, para resolver el producto académico uno, ustedes tienen que haber recibido por lo menos 4 clases. Claro, doctor, deberíamos haber terminado la unidad 1. Uno, claro. Entonces, pero si sale una clase de recuperación, perfecto. Pero yo voy a grabar 4 clases, ¿ya? Y lo voy a colgar a la plataforma y entonces para que ustedes tengan ahí las clases, ¿no? Y si se da una clase de recuperación, perfecto, lo trabajamos. Ya 4 clases, la unidad uno. Siempre hay que tener en cuenta esto, pero ¿por qué esto es tan rápido? Porque si no, ya, bien. ¿Alguna observación, pregunta? Sí, doctor. Bueno, respecto a las clases, sería bueno que converse con la sala virtual a distancia para que puedan orientarlo mejor. Porque algunos profesores, si es necesario, programan sesiones adicionales, ¿no? Claro, sí. Entonces, Voy a sería ver eso. cuestión de que converse bien. Por lo Sí, voy demás a ver está muy eso. claro, doctor, todo está bien. Ya. Entonces yo voy a conversar eso para hacer por lo menos, creo, ahora, hablando de eso, la otra semana, ¿qué día pueden? Doctor, creo que sería la misma, como hay, ¿cómo se llama? Va a haber va a haber inamovilidad, entonces creo que todos vamos a estar en casa, no sé si mis demás compañeros estén de acuerdo, pero creo que podríamos respetar el horario, no habría problema. Claro. Ya, mira, si se programa, sé que se programa a partir de las 7:30, ¿no? ¿No? A partir de esa hora, ¿ya? A partir de esa Bueno, hora, doctor, es cuestión de que usted coordine y nos comunique. ya listo. Bien. ¿Alguna consulta finales Doctor, antes buenas de... noches, ¿me escucha? Sí, le escucho. Buenas noches. ¿Cómo está? Doctor, dos puntos, más bien, retomando un poco el tema de la clase, habló sobre el control social respecto al uso de la fuerza por parte de la policía. No estaba tanto de acuerdo con lo que usted mencionaba, en vista de que existe actualmente una ley de uso y empleo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿no? Que es el caso de la policía y las Fuerzas Armadas. Es por eso que actualmente se dice y salen las noticias porque policías que han hecho uso del arma de fuego están siendo condenados, ¿no? Por haber asesinado Claro. delincuentes. Obviamente es porque no han, y es justo. A veces inmediatamente lo ven, hoy el delincuente le dan la razón, digo, no, es que el procedimiento que ha realizado el policía no ha sido lo correcto. Así es. Va respecto a eso lo que dice este autor. Y otro tema que quería tomar en cuenta, y es para pregunta de generar un poquito de polémica quizás en el grupo, respecto al feminicidio, ¿no? ¿Por qué si existiendo feminicidio no puede haber masculinicidio, ¿no? Porque no creo que alguien le mata a una mujer solamente por su condición de ser mujer. Yo pienso que más bien deberíamos hablar un tema de homicidio. Bueno, dos puntos, doctor, lanzándole ahí al grupo que quería tomar. Está bien, muy bien, muy bien. Muy importante tu participación. Bien. Entonces, algo más para dar por concluida la clase. Entonces, cualquier cosa yo estoy coordinando con el delegado, ¿ya? Doctor, solo un favorcito, si me puede enviar un mensaje de texto a mi celular para poder grabar su número, por favor, ya que usted ya tiene el mío, le agradecería enormemente. Bien. Tú eres del Cusco, ¿no? Ah, sí, doctor, cusqueño. Así que Aunque conozco Huancayo. todos mis delegados han sido cusqueños, ¿eh? Ah, mire, pero bueno, doctor, en este caso es cusqueño Huancayo, porque mis hijas radican allá, así es que cusqueño de nacimiento, pero huancaíno de corazón. Muy bien ahí. Muy bien, bien. Entonces, muchas gracias. Damos por finalizado. Vean la plataforma porque ahí voy a colgar las clases grabadas.
y voy a programar con la universidad clase de recuperación, ¿ya? Bien, muchas gracias.